Bueno, bienvenidos a todos a esta charla Sistema de Control en Telecomunicaciones que se enmarca dentro de las actividades del Mes de la Ciencia y la Tecnología, organizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay. Esta actividad estará a cargo del especialista ingeniero Alejandro Ayes. Alejandro es ingeniero en electrónica, título otorgado por la Universidad Tecnológica Nacional. Es licenciado en Ciencias Matemáticas de la UBA y ha realizado una especialización en Simulación y Mecánica Computacional orientada al diseño de la ingeniería. Actualmente es docente de nuestra casa de estudios en la Ingeniería en Telecomunicaciones. Agradecemos a Alejandro por sumarse a esta propuesta y a todos los asistentes y comenzamos con la charla. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me presento, antes que nada, bueno, ya me presento Evelyn. Bueno, les voy a comentar un poquito cuál es la idea de esta charla y como siempre, o sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es una charla introductoria a un tema que puede dar para muchísimo. De hecho, los sistemas de control son algo que hay libros enteros, materias enteras, carreras enteras sobre sistemas de control. Pero ¿qué sucede? A mí se me ocurrió generar esta charla a partir del hecho de que en la carrera no se ve demasiado el área de sistema de control, porque lógico, es una carrera de ingeniería en telecomunicaciones, está orientada, ¿no? Y esto es algo en lo que probablemente en el ámbito profesional se puedan llegar a encontrar, ¿no? Y a veces es interesante porque quizás es como que por ahí los textos de control apuntan el control hacia determinado lugar, los textos de comunicaciones justamente se tratan de ello, de telecomunicaciones, y cuando uno quiere juntar las dos cosas, a veces es como interesante poder comprender que tienen mucho más vínculo de lo que uno piensa, ¿no? Y les voy a repetir, esta charla está pensada para ser una charla de 1 hora más o menos, pero que siente las bases, digamos, fije las bases como para que aquellos que le interesen pues, se puedan seguir profundizando en el tema, ¿de acuerdo? Entonces un poco la idea es esa. Primero voy a hablar un poco de las generalidades, voy a presentar los sistemas de control, así, lo básico de un sistema de control. Básicamente, digamos, como bien les comentaba, los sistemas de control automático como materia en sí, como tópico en sí, ¿no? Es común a muchas ingenierías, ya que propone una metodología de análisis que es independiente de la naturaleza del problema. Bueno, algo se vio, yo calculo que los que están presentes, la mayoría han cursado por ahí señales y sistemas, o si no, ya la van a cursar, que esa es una carrera es una materia que sí está dentro del plan de estudio de la carrera, ¿no? Y tanto procesamiento de señales como señales y sistemas. Y esa materia justamente, cuando uno habla de un sistema y una señal, una cosa interesante es que no importa si el sistema, o sea, la metodología de estudio es la misma, no importa si el sistema que uno está estudiando es un sistema mecánico, es un sistema térmico, es un sistema eléctrico, hay cierta metodología. Bueno, con el sistema de control pasa exactamente lo mismo, solamente que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre, digamos, estudiar las señales y los sistemas, estudiar los sistemas de control es que cuando uno estudia señales y sistemas, lo que estudia es el sistema ya está hecho y se fija cómo, digamos, cómo afecta o cómo se transforman las señales que uno introduce en ese sistema, ¿de acuerdo? O sea, uno tiene un sistema y se fija cómo operan las señales sobre ese sistema, mejor dicho, cómo opera el sistema sobre las señales, lo dije exactamente al revés. En los sistemas de control lo que hacemos es modificar el sistema para poder lograr algún objetivo determinado, ya sea darle estabilidad, ya sea desensibilizarlo, y unos cuantos conceptos que vamos a ver ahora. Ahora, de por sí, les aclaro que hay muchas cosas que están muy sintetizadas, porque como bien les dije, ¿no? La idea es que es una charla y no es una materia completa. Bueno, pero una cosa importante, que es lo primero con lo que voy a charlar, es digamos, de qué forma se vinculan las telecomunicaciones y el control. Bueno, yo hice una división, obviamente que siempre cuando uno, siempre digo lo mismo, ¿no? En estas cosas nada es absoluto. Es decir, nosotros cuando uno estudia algo dicen clasificación de, ¿no es cierto? Y bueno, hay muchos tipos de clasificaciones. Entonces, yo lo que dije es, los sistemas de control dentro de las comunicaciones, digamos, hay dos maneras bastante visibles
donde aparece la situación. Uno es de forma externa al sistema de comunicaciones. Por ejemplo, sistema de posicionamiento de una antena, sistema de control de direccionamiento, o sea, ¿a qué le llamo externo? Obviamente que la antena es parte del sistema de comunicaciones, pero uno conecta ciertos motores para poder mover la antena, pero no está, el sistema de control no estaría dentro del circuito de transmisión, dentro del circuito de demodulación, etcétera, ¿no? En cambio, en forma interna al sistema, son aquellos casos donde el sistema de comunicación forma parte, donde el sistema de control forma parte del sistema de comunicaciones de una forma, digamos, intrínseca. Y seguramente algunas de estas cosas las han visto ustedes en la carrera cuando uno le habla, por ejemplo, de un lazo de fijación de fase, un PLL, de un control automático de ganancia, y hay más todavía, control automático de sensibilidad, ¿no? Hay muchos más. Yo acá puse algunas ideas para que se entienda cuando nos referimos a que eso forma parte del sistema de manera intrínseca o es externo al sistema. ¿Está bien? Y a partir de ahí es que organicé la charla. Bien. Primero vamos a dar algunas generalidades sobre control, ¿no? Y qué es un sistema. ¿Qué es un sistema de control? Como siempre, no existe una única definición. Yo elegí una definición que en mi criterio siempre suele ser tratar de buscar la definición más general que uno pueda, o sea, que sea más abarcativa. Pero a veces no es fácil, tal vez el día de mañana encuentro una definición que me guste más y la cambio, esas cosas ocurren. Pero lo cierto es que quizás a diferencia de ciencias más formales como la matemática, cuando uno habla de estas cosas, digamos, va a encontrar en la literatura distintos tipos de definiciones. Entonces yo básicamente elegí una, decir que un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el funcionamiento de otro sistema, con el fin de minimizar fallas y obtener el comportamiento deseado. Claro, obviamente todas las palabras son subjetivas, ¿no? Porque minimizar fallas, o sea, ¿qué quiere decir? Bueno, por eso digo, es una definición bastante genérica, donde después habría que empezar a contemplar cada caso. Lo que sí, seguro que la mayoría vio en las materias de grado son sistemas realimentados, sobre todo tanto en ingeniería en telecomunicaciones como en automatización, ¿no? Y ese es un caso particular de un sistema de control, o sea, el hecho de que, bueno, haya un control, valga la redundancia, ¿no? Entonces, eso es como un primer puntapié. Esto lo que hace es, en la teoría de control, trata de generalizar mucho más esa noción. Bueno, entonces primero hablamos de un sistema de control y un lenguaje de bloques. Acá quiero hacer una aclaración, igual después más adelante la vuelvo a hacer la aclaración, pero en general se suele utilizar un sistema en el que tienen señal de entrada o se le suele llamar de excitación, ¿no? Y la señal de salida, la respuesta. Y ese es una función de transformación del sistema. Acuérdense algo, si bien, porque por ahí muchos de ustedes estén en este momento pensando, igual cualquier duda que tengan me interrumpen y me consultan, ¿no? Yo hasta donde les sepa contestar, le voy a contestar con gusto. El punto es este. Uno por ahí está acostumbrado, uno ve esto y dice, ¿por qué no puse ahí la función H, la función de transferencia? Bueno, cuidado porque eso, que yo ya lo voy a hacer en un slide más adelante, sirve cuando los sistemas son de tipo LTI, ¿no es cierto? Lineales e invariantes en el tiempo. Es más, quizás me convenga acompañar la charla con algunas anotaciones que cada tanto hago en un editor, que después en todo caso las puedo pasar junto con... Porque digamos, a mí no, quizás es la costumbre de dar clases en muchos cursos de grado, entonces como que a veces no alcanza con solamente el hecho de pasar un slide, ¿no? Entonces, como bien les decía, esperen que... ¿Ven ahí el...? No, parece que no. Bueno, esperen que les voy a cambiar. Acá. Un cachito, ahí les presento otra vez. Para que vean la pantalla completa, porque así es más fácil. Ahí vuelvo al slide donde estaba, listo. Y ahora lo que les decía, ahí está. Vamos a poner acá, es un pequeño pizarroncito, yo le llamo esto, donde hago algunas anotaciones. Charla de control y comunicaciones.
digo que estamos acostumbrados a los sistemas llamados LTI, que son lineales e invariantes en el tiempo. Obviamente que todas esas definiciones no las damos en la charla, porque si no se haría muy extensa, ¿no? Pero lo que digo es que cuando uno tiene sistemas de este tipo, yo ahora lo voy a mencionar, sí podemos hablar de una función transferencia, podemos hablar de esas cosas. Acá lo que sabemos es que es una función de transformación del sistema. Bueno, y otra cosa. Yo, el caso más general, yo dije que esto es una notación en la cual esto puede tener muchas entradas y puede tener muchas salidas, o eventualmente puede tener una sola, ¿de acuerdo? Ustedes van a escuchar hablar de distintos sistemas, la palabra SISO, que significa una entrada, una salida, ¿no? Sería una entrada, una salida. Es single input, single output. Después hay distintos tipos de sistema. MIMO son múltiples entradas, múltiples salidas, ¿no? Muchas salidas. Y después hay combinaciones. Está el SIMO, que es que tenés una sola entrada y muchas salidas. Y después está el MISO, que es muchas entradas o una salida, ¿no? Entonces, por eso lo comento, una salida. Por eso lo comento, porque esta es la notación más general. Después, obviamente, depende de los textos, van a usar distintas notaciones, y por lo general, cuando leen un artículo o algo al respecto, es como que el autor ya de entrada fija los casos. Pero esta es la presentación general, y esta función no sabemos a priori lo que es, porque todo depende de que el sistema sea lineal o no lineal. Bien, entonces acá vamos a charlar sobre una primera clasificación de los sistemas de control, no es la única, pero son los denominados, ¿no? Sistemas a lazo abierto o sistemas a lazo cerrado. Si bien los sistemas a lazo abierto no son los de mayor utilidad, existen, y de hecho ustedes han trabajado con muchos sistemas a lazo abierto cuando ven amplificadores, sobre todo cuando ven los primeros circuitos electrónicos, donde ven amplificadores con transistores y no hay realimentación. Entonces, esos casos son todos lazo abierto, ¿no? ¿Y qué caracteriza los sistemas a lazo abierto? Bueno, justamente en este caso la señal de respuesta no se compara con la señal de excitación, ¿no? O sea, están totalmente, vamos a decir, independientes una de la otra, el independientes entre comillas, ¿no? Porque obviamente la respuesta va a depender de la excitación, pero no hay como un monitoreo, que eso se dice de forma más elegante, una comparación. Mientras que los sistemas a lazo cerrado son aquellos sistemas de control en los que la señal de respuesta se compara permanentemente con la excitación mediante una etapa de realimentación. Bueno, justamente esa idea de comparar, ¿no? Es una de las ideas, a mí me gusta más decirlo de esa forma, porque en el fondo uno dice, uno tiene un sistema, ¿no? Le aplica una señal y, bueno, después se fija qué tanto me cambia la señal que tengo a la salida respecto a lo que uno quiere, ¿no? Entonces, un sistema a lazo cerrado es un sistema de los que más nos interesan a nosotros y los que más vamos a trabajar. Bien. Entonces, acá la aclaración que hago es que de ahora más vamos a trabajar con sistemas a lazo cerrado porque son los que tienen mayor relevancia. Y después hago una observación diciendo que en los cursos de electrónica básica suelen estudiarse amplificadores realimentados y circuitos osciladores. Esos son casos de circuitos a lazo cerrado, de sistemas a lazo cerrado, pero son casos por ahí muy particulares, ¿no? La teoría de control lo que hace es generalizar esa situación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura general de un sistema a lazo cerrado? Y acá, esto, les digo, esto es un modelo. Después, cuando uno trabaja con estas cosas, lo comprende, lo va a comprender más o aprende a utilizarlo. En general, un sistema
al lazo cerrado tiene esta estructura, donde esta G se le llama la función de la planta, ¿no? O sea, sería lo que, vamos a decir, lo que yo después tengo que controlar. Obviamente el control es muy amplio y hay veces que, bueno, varían los parámetros de la planta, hay muchas combinaciones, pero este es el caso más general. Y este bloque, ¿no?, de H sería el circuito de realimentación. Y después estas son señales, S es la señal de entrada a todo el sistema, SI es la señal de entrada a la planta, SO es la señal de salida de todo el sistema, que además coincide con la señal de salida de la planta, ¿no? Y SF es la fracción que se realimenta. Al igual que en el ejemplo anterior, estas S pueden ser una única señal o pueden ser un vectorcito de señales, ¿no? Si yo tengo varias entradas, cosa que es bastante común. Vuelvo a insistir que hasta ahora, en ningún momento le puse condición de linealidad, o sea que este lenguaje de bloques todavía no tengo caracterizada una fórmula, una ecuación para eso, ¿de acuerdo? Lo que sí es interesante, otro comentario a hacer, es que esto es un bloque de realimentación negativa, porque lo que nosotros queremos es estabilizar. Por ejemplo, en general, ¿no?, cuando se tiene realimentación negativa, es que uno lo que busca es estabilizar. En realimentación positiva, el sistema oscila y en general, digamos, cuando se diseñan osciladores, que eso lo habrán visto en comunicaciones, ahí sí uno usa otro tipo de realimentación, pero si no, en general vamos a usar realimentación negativa, ¿de acuerdo? Donde justamente lo que sucede es que la señal de entrada a la planta es la diferencia entre la señal de entrada a todo el sistema y la fracción de realimentación, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces ahora sí hago el comentario de qué sucede con, o sea, la estructura de un sistema de control a lazo cerrado, pero LTI, ¿no? Entonces, en LTI ya es distinto. Yo acá trabajo en el dominio de la transformada de Laplace. Antes, ¿por qué no lo había hecho de esa forma? Porque cuando los sistemas no son lineales, hay veces que las funciones no son transformables por Laplace directamente. Entonces no puedo usar eso. Pero cuando son lineales, hay variantes en el tiempo, puedo usar la transformada de Laplace. Y eso me da una ventaja muy grande, que es el hecho de que uno puede convertir una serie de ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales, ¿no?, en ecuaciones algebraicas. Entonces yo esto lo puedo describir matemáticamente como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces ahora sí yo digo directamente que, digamos, la transferencia a la planta es la señal de salida sobre la señal de entrada, y la transferencia de la realimentación es esto. Acuérdense un detalle importante por las dudas. Cuando yo tenga el dominio del tiempo, yo no puedo decir bajo ningún concepto que esto sea, digamos, que esto, SO, sea la multiplicación de esta GP por esta SI, ¿no es cierto? En el dominio del tiempo no vale eso. En el dominio del tiempo vale otra cosa, pero vale cuando son lineales, que vale algo que se llama la convolución, ¿está bien? O sea, es decir, en realidad, por más que el sistema sea LTI, en el dominio del tiempo no puedo multiplicar, no puedo decir que esta SO es igual a esto multiplicado por la SI, ¿está bien? Eso lo comento por las dudas. Bien, acá sí lo puedo hacer. Entonces, a partir de ahí, puedo definir lo que se llama MDS, que sería la transferencia de todo el sistema, ¿no? Y esa transferencia se puede demostrar, obviamente sin entrar en mucho detalle, que es igual a esto. O sea, es G sobre 1 más G por H. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí puedo, ya el sistema está caracterizado. O sea, yo puedo decir a qué es igual la transferencia de todo el sistema y la puedo escribir en el lenguaje de Laplace. Y una cosa interesante también, una de las ventajas que tiene los sistemas a lazo cerrado, es que, digamos, tienen una característica que se llama desensibilidad o desensibilización, que es muy probable que lo hayan visto para los amplificadores, pero quizás para los sistemas de control general no. Esperen que cada tanto yo miro a ver si alguien me está diciendo algo por el chat, porque a veces sucede que alguien me hace alguna consulta por el chat. Bueno, bien. Entonces, de vuelta, sin mucha matemática, porque la idea es ir al grano, ¿no?
uno puede demostrar que bajo ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones de aproximación, esta MDS es aproximadamente igual a 1 sobre H. ¿Y qué es lo que está bueno que sea igual a 1 sobre H? Que es independiente, es independiente de las variaciones que pueda tener la planta. O sea, lo que llama la planta, que es el circuito a controlar, puede tener muchas variaciones. Ustedes conocen, en electrónica conocen las principales, que son variaciones por temperatura, variaciones por dispersión de parámetros, pero la realidad es que en cualquier otro tipo de sistema, esa planta también tiene variaciones importantes. Entonces, si yo logro realimentar con algo que sí puedo controlar, porque ahí está el tema, ¿no? Voy a volver para atrás e ir a los conceptos, antes de entrar en avanzar en el resto de los temas. Tengan en cuenta que esta planta, esta GP, eso es algo que a mí me lo dan. Esto normalmente yo no lo puedo modificar, sino que lo que yo tengo que hacer es colocarle algo externo para estabilizarla, para minimizar, digamos, las variaciones que pueda llegar a haber, para que si, digamos, se generan variaciones grandes, yo lo que pueda es con ese H controlarlas y hacer que el sistema justamente se autorregule, ¿de acuerdo? Pero, digamos, ese G en general yo no lo puedo modificar. Lo que tengo que hacer es modificar, lo que sí puedo modificar es el H. Entonces, esto no es una cuestión menor. ¿Por qué? Porque yo puedo poner la ganancia en términos de algo que yo puedo controlar. Y no el G, que el G me lo dan y no lo puedo cambiar. ¿Se entiende? Bien. Yo no sé si, a ver, yo por esto explico así despacio porque, insisto, sé que para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones no existe la materia Sistemas de Control como curricular. Tal vez si hay alguien de otra carrera de automatización, seguramente sí tienen la materia Sistemas de Control. Entonces por ahí me detengo en decir cosas que, por eso les digo, uno podría hablar mucho más, pero yo trato de ir concretamente al grano, pero sí que les quede esos conceptos de por qué es importante realimentar y qué es lo que tienen de valioso los sistemas de control. Bueno, y otra cosa interesante es el efecto sobre las perturbaciones. Acá hay una discusión en la que yo tengo mi punto de vista tomado, otros autores no, pero más allá que lo que estudiamos nosotros es una ciencia, no podemos decir del todo exacta, pero a lo que voy es a que, bueno, hay cierta matemática. Pero me refiero a esto. Muchos autores llaman perturbación al ruido. Y yo digo que no. Yo digo que el ruido es un tipo de perturbación. Perturbación puede ser cualquier señal que de alguna manera pueda interferir el comportamiento del sistema, ¿de acuerdo? Eso es una perturbación. Entonces, simbólicamente uno dice, supongamos que yo tengo, no sé, mi planta, y vamos a suponer que por alguna razón la puedo separar en 2 bloques, cosa que saben que no es tan, o sea, no es algo tan desconocido. De hecho, cuando ustedes trabajaban con amplificadores lo hacían, tenían etapas de amplificación, ¿no? Bueno, suponemos que entre una etapa y otra se introduce una perturbación. Es una manera de simbolizarla, ¿no? No es que, o sea, se introduce y como está y yo no la puedo evitar, la simbolizo como algo más, pero no es que uno adrede pone esa perturbación, ¿no? Entonces, una perturbación puede ser un ruido. Después, la semana que viene, va a haber otra charla de procesos estocásticos y ahí vamos a hablar un poco más de ruido y demás, ¿no? Pero, digamos, ahora lo que importa es que es una señal no deseada, que uno no quisiera que el efecto de esto apareciera a la salida. O sea, yo lo que quisiera idealmente es que a la salida aparezca lo que tiene que aparecer si esto no estuviera. ¿Sí? Obviamente que sabemos que en ingeniería uno no puede a veces eliminar del todo algo, pero puede enmascarar el efecto. Esa quizás sea la palabra ideal, enmascarar el efecto, ¿no? Entonces, a lo que voy es el hecho de que se puede demostrar que en un sistema realimentado vamos a tener la primera, si ustedes miran esta ecuación, el primer término es lo que yo quisiera tener, ideal si el P no estuviera. Y el segundo término es esto con el P, pero fíjense que el P en realidad queda dividido por todo esto, o sea, se minimiza. Entonces, lo que me está mostrando esta expresión es que esta perturbación se ve prácticamente minimizada por el efecto de la realimentación. Entonces, eso es otra de las cosas importantes de los sistemas de control, ¿de acuerdo?
Bueno, y acá hago algunas observaciones, ¿no? Antes de ir a la parte 2, que son las siguientes. Primero, cabe aclarar que en el caso de sistemas no lineales o no invariantes en el tiempo, no se puede trabajar en el dominio transformado de Laplace. De verdad, hay que buscar otras técnicas de análisis. De hecho, hay toda un área que se llama control no lineal y que estudia otras técnicas, ¿no? Después, lo que digo es que si las señales son de pequeña amplitud, en muchos casos es posible linealizar el sistema no lineal. O sea, ¿qué significa linealizar un sistema? Significa aproximarlo por uno que sí sea LTI con una buena aproximación. Lo que pasa es que cuando las perturbaciones son chicas, por eso habla de pequeña amplitud, uno puede hacer eso cómodamente. Cuando las perturbaciones son un poco más amplias, ya no es, digamos, tan sencillo hacerlo. Entonces, sí o sí, se tienen que usar otras estrategias. Ojo, a ver, les comento para que hay un montón de estrategias de análisis no lineal, lógica difusa, redes neuronales, hay un área que se llama control no lineal que usa unos métodos que se llama Lyapunov, o sea, no, es algo que existe y que está y que uno no le tiene que tener miedo si el sistema es no lineal. Pero lo bueno es que si el sistema es lineal, sí puede hacer pequeñas caracterizaciones, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, perfecto. Entonces ahora voy a la parte 2, digamos que es a la última parte de la charla, que en realidad, aclaro, como hay muchísimas cosas para hablar y uno podría explayarse mucho, pero no es el objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla es mostrarles cómo esas herramientas de control de alguna manera se pueden aplicar en algunos sistemas de comunicaciones. Después, obviamente, si uno quiere hacer el desarrollo profundo, que además requiere otras herramientas como conocer lugar de raíces, entender un poco métodos de análisis como polos, ceros, criterio Nyquist, pues un montón de cosas que obviamente nosotros no las vamos a abarcar en esta charla, ¿está bien? Pero sí es mostrarle ejemplos y mostrarle cómo uno puede utilizar, cómo puede vincular ese lenguaje de bloques y de transformada de Laplace con algunos problemas relacionados con las comunicaciones, ¿de acuerdo? Y justamente lo que voy a mostrarles acá son dos ejemplos de un sistema que es lineal o se puede tratar como lineal y uno que no es lineal, pero dentro de cierto rango se puede linealizar, ¿de acuerdo? Bueno, igual que si tienen alguna consulta, me comentan. Bueno, entonces vamos a mencionar a título así, como les decía, informativo, dos aplicaciones. La primera es un sistema de control neumático para una antena satelital. Fíjense un detalle, ¿no? Ahí está la fotito. Fíjense que esta antena tiene dos tipos de movimiento, porque obviamente, por eso les digo, acá hay que separar dos partes. Una es todo el sistema de comunicaciones, recepción de la señal, modulación, decodificación, pues montar la información, bueno, todo eso es la electrónica de comunicaciones. Acá puntualmente el control está en el hecho del movimiento de, ¿no es cierto? O sea, obviamente hay cierta información, y fíjense que acá aparecen dos tipos de movimientos que están ilustrados en la figura que sigue, que no me salió muy bien el dibujito, pero tenemos movimiento que se llama azimutal. Azimutal significa que va como que gira sobre este centro, y el movimiento de elevación donde esto gira hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, por lo general, se usan dos motores, ¿no? Un motor de tipo azimut y un motor de elevación. Entonces, un esquema antes de pasar al sistema de control, ¿no? El esquema sería, uno tiene una serie de datos. Bueno, acá lo interesante es esto. Por eso le digo, todo da para hablar mucho. ¿Esos datos dónde están? Y bueno, actualmente se utiliza mucho la tecnología de que esos datos estén en alguna nube. Están en alguna nube que se sincroniza con el sistema. Y son datos que permanentemente se van censando, se van tomando, ¿no? Es decir, ese bloque que dice datos es un bloque que puede ser, digamos, la dimensión de eso puede ser enorme. Después se tiene sistema de control, ¿no? Justamente. Y se tienen dos motores, de los cuales yo solamente voy a mostrar el esquema o el diagrama de bloques para uno de los motores, ¿de acuerdo? Y acá se entiende lo que es la antena satelital. Obviamente, como bien les decía, esto va a tener un giro, pues este dibujito me salió medio feo, pero
un giro así vertical, que sería el verde, y un giro que se le llama azimutal, que sería el rojo, ¿no? Y esas dos cosas hay que controlar. Obviamente, por eso les digo, estos datos suministran información al sistema de control y después uno lo que hace es una comparación. Justamente cuando yo antes hablé, vuelvo un cachito para atrás, ¿no? Cuando hablé de comparación, justamente lo que uno todo el tiempo hace en un sistema de control es comparar esta señal de salida con esta señal de entrada y corrige, y corrige. Hay veces que la corrección se hace directamente, hay veces que hay que ir variando, o sea, hay que ir corrigiendo en tiempo real, que es lo que se llama control adaptativo, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, volviendo ahora a este tema. Este sería el esquema, ¿no? Y uno lo que puede es, y esto sí se los comento, digamos, de este paso al paso que sigue, salté un montón de cosas porque, como bien les dije, digamos, ameritaría hacer un curso de control donde uno estudie todas las ecuaciones diferenciales, todo. Pero uno puede, por eso se puede demostrar que considerando un motor, yo esto lo hice solo para un motor, porque el otro es igual, lo único que cambia es un parámetro que tiene que ver con, bueno, con los engranajes y demás. Porque la realidad es que cuando uno estudia control, quizás si alguno de ustedes cursó control en alguna carrera, ve que, digamos, hay un montón de modelos parciales. Por ejemplo, los motores tienen un modelito propiamente dicho donde te relaciona la tensión de entrada con el torque del motor. Y podés calcular, mientras el motor sea pequeño, o sea, pequeño, en realidad no me gusta hablar de tamaño, sí de linealidad, ¿no? Entonces, si el motor es lineal, tiene un esquema. Si el motor es no lineal, ya hay que usar control no lineal. Pero son modelos hechos. Después, por ejemplo, cuando uno tiene una transmisión de fuerza por engranajes, que todo esto lo usa el sistema, también tiene una relación de los engranajes. Y entonces, es como que lo que todo el tiempo se hace en control es tratar de vincular una magnitud con otra. Entonces, en el motor vos tenés el torque como función de la tensión de entrada. Por lo general es una función lineal esa, justamente cuando haces control lineal es lineal. Después tenés una relación entre ese torque y la velocidad angular y el ángulo que vos necesitas modificar. Entonces, lo cierto es que uno puede demostrar que usando las herramientas de control se lleva a un bloque de este tipo. Pero sí les puedo contar, más allá de que no hago la construcción, sí les puedo contar qué es cada cosa. Esto es la tensión de entrada, justamente es la tensión que alimenta el motor, que por lo general proviene de un amplificador. Ese amplificador está caracterizado por esta K, ¿no? Y esto que está acá es, fíjense, es una función de orden 1 y aparece un J y un B. ¿Qué son el J y el B? El J es el momento de inercia del motor, el B es el rozamiento del motor, ¿está bien? Y acá aparece la S de Laplace, ¿no? Bien. El K2 es una relación que hay entre la velocidad del motor y la tensión de salida. Acá en el medio, antes de pasar por este N, aparece lo que es la velocidad, ¿de acuerdo? Bueno, omega es la velocidad angular, ¿está bien? Esta es la velocidad angular. Este N depende de la relación de engranajes que uno utiliza. Y este 1 sobre S es la relación entre el ángulo y la velocidad angular. Sí, no sé si ustedes se acuerdan que la velocidad angular era un detalle como para que, insisto, sin profundizar demasiado, uno decía que la velocidad angular en un movimiento circular es siempre la misma idea. Estaba relacionado con la derivada del ángulo θ respecto de t. Entonces, si esto lo pasaban al dominio de Laplace, tenían que el omega grande, como lo habíamos simbolizado ahí, ¿dónde está? Me sacaron el omega. No, tiene que estar por alguna para acá. Omega de S es igual a S multiplicado por el θ grande de S, ¿no? Por el θ de S. Y bueno, entonces listo, entonces de acá sale esa relación, ¿ven? Que si yo tengo omega, o sea, es decir, si yo quiero obtener el θ, yo tengo que obtener el θ,
tengo que dividir por 1 sobre S y ahí me aparece el bloquecito, ¿no? Hago esto, que es igual a 1 sobre S por el omega S. Por el omega. Esperen acá. Por el omega S. Bueno, esta es una cuenta simple, pero para que vean por qué aparece este bloquecito 1 sobre S. Está vinculando las dos cosas, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, básicamente, digamos, a partir de acá, uno lo que puede hacer es, y ahí sí ya hay que usar herramientas propias del control y que no son, no forman parte de esta charla, ¿no? Sí, digamos, a futuro se puede hacer un curso al respecto, pero ya sería algo más largo, ¿no? No tendría que ver con esto. Pero lo interesante es que esto es un sistema de control lineal. Esto es lineal, o sea, que puede utilizar la transformada de Laplace y después aplicar estrategias de control para justamente poder mantener los ángulos o poder, digamos, manejar los ángulos como uno quiere y minimizando respecto a las perturbaciones y demás. Una cosa, más allá del comentario, esto se lo dije recién, pero se lo voy a repetir. Esta cadena sería una para cada uno de los motores. De hecho, los dos motores en principio son independientes. ¿Bien? O sea, es decir, que falle uno significa que falle el otro. Entonces, esta es la cadena y justamente esto, la parte que está regulando es la parte del movimiento de la antena con los motores. ¿De acuerdo? Bien, y el otro ejemplo, el último ejemplo, es algo que ustedes conocen, y le insisto, hay muchos ejemplos más, controles automáticos de ganancia, controles automáticos de sensibilidad, hay muchísimos, pero este es uno que se utiliza mucho, que son los lazos de enganche de fase. Y esto es algo que ya es más intrínseco del circuito, o sea, uno tiene muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones, por ejemplo, es de modular FM, digamos, se usa para varias cosas, e incluso, cosa que yo no lo incluía acá tampoco, porque pero básicamente porque me pareció un despropósito para la charla, era que los PLL se venden en los circuitos integrados, es decir, ustedes pueden, esto que se ve acá, donde hay todo un esquema, bueno, existen circuitos integrados que en combinación con algunos elementos pueden generar el PLL. Pero acá les voy a mostrar un pequeño detalle al margen de la aplicación. Esto probablemente lo hayan visto en alguna materia. Básicamente, el PLL es un sistema cuyo objetivo principal consiste en generar una señal de salida con una amplitud fija y una frecuencia que coincida con la frecuencia de la entrada. Dentro de un rango justamente, dentro de un rango que se llama el rango de enganche del PLL. De vuelta, los PLL, hay libros enteros que hablan sobre PLL, sobre ecuaciones, sobre sintonía y demás. Pero lo que es interesante, ¿no? Que acá nosotros lo que tenemos es básicamente una serie de bloques, ¿no es cierto? Donde básicamente tenemos un filtro pasabajo acá tenemos un amplificador, acá tenemos un oscilador controlado por tensión, ¿no es cierto? Y acá al principio tenemos, digamos, un circuito que es un comparador de fases. Eso es lo que hace básicamente, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el primer comentario que les quiero hacer con este sistema, que le voy a repetir, lo pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? Es algo muy común, pero es un sistema no lineal. De entrada es un sistema no lineal. Con lo cual, ya, si uno quiere aplicar las herramientas de la transformada de Laplace así como viene, ya no lo puede hacer. Pero sí uno puede hacer algunas consideraciones, ¿no? Y acá yo hice algunos cálculos menores, no demasiado, digamos, elaborados, pero para que se entienda que esto es otra de las cosas que quería mostrarles, cómo uno puede linealizar algo que no es lineal dentro de un rango. La realidad es que, supongamos que uno acá tenga a la entrada, uno aplica una señal sinusoidal, ¿no es cierto? O sea, B1 por el seno de omega 1t. O sea, vos acá a la entrada tenemos una frecuencia, esta FI, y acá a la salida tenemos otra frecuencia, ¿de acuerdo? Y uno lo que quisiera es que estas dos frecuencias fueran iguales, pero eso a veces no ocurre. Bueno, a través de ciertas fórmulas, ciertos cálculos que de vuelta no los traje a cuenta porque no
son un despropósito para la charla, uno puede probar que la tensión B sub F, que es la tensión que aparece acá, la tensión que está hasta la salida del filtro antes del amplificador, ¿no? Es algo de este tipo. BI por BO por el coseno de omega 1 menos omega 2. ¿De qué es esto? Esto es la diferencia de la frecuencia. O sea, omega, eso ya saben que es 2pi por la frecuencia, ¿no? Entonces, cada una de estas omega tiene que ver con la diferencia de estas dos frecuencias. ¿De acuerdo? Y justamente, como se llama lazo de enganche de fase, esto que está acá es una fase, es un ángulo, sería la diferencia de fase entre ambas señales. Entonces, esto lo llamamos delta phi. Y uno lo que puede ver es que si uno grafica esta función, va a obtener una gráfica de este estilo, que cerca de pi sobre 2, esto se comporta de manera lineal. O sea, acá está el rango, si bueno, ¿dentro de qué rango de fase? Acá esto es lineal. Entonces yo puedo aproximar esta expresión, esta relación, la puedo aproximar por una relación de este tipo, donde este K sub D suele ser un factor. Acá me faltó igual, bueno, acá quise poner que B de T era igual a KD por todo esto, igual. Por esas cosas de la vida se me escapó el tipeo. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense que este es un ejemplo, un sistema de control que a priori uno no podría aplicar los elementos de la transformada de Laplace porque es algo no lineal. Sin embargo, dentro de un rango uno lo puede linealizar y yo ya a esto que está acá sí lo puedo trabajar como algo lineal. Obviamente que estos rangos dependen de muchas cosas. Acá es siempre la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es grande, qué es chico, qué es mucho, qué es poco? Y depende de la aplicación que uno quiera. Y si no lo puede trabajar dentro del rango lineal, lo puede trabajar dentro del rango no lineal y puede cumplir tranquilamente los objetivos que quiere. Lo que no puede hacer es usar la transformada de Laplace, sino que tendrá que buscar otras estrategias de control. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente esto ha sido la charla. Yo les comenté que iba a ser una charla sintética y lo que sí me interesa que se lleven es esa idea de que los sistemas de control tienen un rol muy importante dentro de las telecomunicaciones. Se podría hablar mucho más de todo esto y incluso les digo, si ustedes buscan como interés propio, busquen control automático de ganancia, control automático de sensibilidad, ¿cómo se llama? Ahora no me sale la palabra del helióstato, busquen. El helióstato es un aparato que va siguiendo, digamos, la iluminación del sol, se está utilizando mucho ahora para, de alguna manera, optimizar las energías, ¿no? Y así, digamos, pueden encajar dentro de este esquema cualquier situación. Después, obviamente, hay muchas cosas que yo no les mencioné porque, insisto, ya estaríamos hablando de un curso de control con más horas, pero es el hecho de lo que es el transitorio, la respuesta permanente, el poder compensar un sistema para achicar el sobreimpulso, para minimizar el error permanente. Así es como que los sistemas de control son una disciplina en sí misma, con lo cual podríamos, digamos, hablar mucho tiempo de sistemas de control. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tienen preguntas, tienen consultas, si quieren que les pase material, me escriben y les puedo suministrar material para, obviamente, mucho más amplio, ya sean textos, papers. Hay muchos artículos interesantes, hay un artículo muy interesante sobre PLL, pasa que es un artículo es muy extenso para una charla, pero si a uno le interesa se lo puedo pasar, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si me quieren hacer una consulta. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta propuesta. No, por favor. Y como bien dijiste, abrimos el espacio para las consultas. Perfecto. Como verán, la charla está grabada, así que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en el caso de que algún asistente quiera volver a verla. Sí, incluso después yo me olvido, pues sí, pero te mando estos slides, te los mando para que se los Dale, pase. perfecto. Tengo que no me olvide yo, pero bueno, te los mando. Bien. Nadie tiene ninguna consulta. Bueno.
Bueno, entonces si no hay consultas, cerramos acá y bueno, y ya están invitados para la próxima charla, creo que es el lunes que viene.